¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a ver ahora lo que es la transformación de fuentes. Cómo convertir una fuente de tensión en serie con una resistencia como esta de acá. Vamos a suponer que esta fuente de tensión tiene una tensión V sub 0 y aquí tiene una resistencia y se encuentra entre los puntos A y B. Vamos a ver que esto de acá se puede convertir en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo entre los mismos puntos A y B, donde esto de aquí es la corriente y esto de aquí es la resistencia. Ahora, ¿cómo va a ser esta fuente de corriente? Fijarse en la fuente de tensión. El más de la fuente de tensión está para el lado de A. Por lo tanto, la fuente de corriente, su flechita, la punta de la flecha, tiene que estar obligatoriamente para el lado A. ¿De acuerdo? De esa forma tendremos su equivalente. O sea que en pocas palabras, estos dos circuitos responderán de la misma forma o actuarán de la misma forma entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Ahora, te das cuenta que la resistencia es exactamente la misma, así que ahí no va a haber problema. Lo que tenemos que ver es la forma de relacionar esta tensión con esta corriente. Y la forma de relacionarlo es mediante esta ecuación. El voltaje de la fuente de tensión, o bueno, la tensión, es igual a la corriente I sub 0 multiplicado por R. ¿De acuerdo? Esa es la relación que existe entonces entre esos dos equivalentes. Ya. Ahora, esta operación es bastante sencilla como te das cuenta, pero vamos a ver algunos casos u observaciones que van a ser importantes al momento de aplicar esto en los problemas. Vamos por acá con un ojito, ¿de acuerdo? Ojito por acá. A ver, aquí yo tengo varias observaciones. Una observación, ya. A ver, aquí yo tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia. ¿De acuerdo? Supongamos que esto es así. Entre los puntos A y B. Ya, te cuento. Esta cosita es exactamente lo mismo que colocar la fuente de tensión por este lado y colocar la resistencia por este lado. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. De repente te preguntarás, ¿no? Pero aquí la resistencia está arriba, aquí está abajo. Aquí el potencial A y aquí es otro potencial. Aquí también, ¿cierto? Ya, sí, en efecto. O sea, si analizamos elemento por elemento, obviamente acá hay un potencial, acá hay otro potencial, acá hay otro. Sí, son diferentes. Pero a nivel de circuito, a nivel de sistema, a nivel de conjunto, ambos son equivalentes. Entonces, cuando querramos analizar una fuente con una resistencia en serie de esta forma, da lo mismo colocar la resistencia en la parte de arriba o en la parte de abajo. Lo importante es que esté en serie con la fuente de tensión y además, lo más importante, es que el más de la fuente de tensión coincide en este caso con el punto A en ambos sistemas, en ambos lados. O sea, no es que coincida, sino que esté para el mismo lado del punto A. El punto A está por arriba, el más está por arriba. El punto A está por arriba, el más está por arriba. ¿De acuerdo? Y entonces estos dos sistemas son equivalentes. O sea que da lo mismo trabajar en un circuito de esta forma que de esta forma. Y a su vez también en algunos problemas de repente no siempre va a aparecer así la fuente de tensión con la resistencia. O sea, así en una forma de U. Podrían aparecer en algunos problemas también así, mira. Podría aparecer aquí la fuente de tensión en serie con la resistencia, pero la resistencia de repente podría aparecer así, ¿de acuerdo? Ya, no se parece a esto, ¿cierto? Sin embargo, como están en serie, sigue siendo equivalente a estos dos de acá, porque ellos dos están en serie, ellos dos están en serie. Ahora, si por este lado está el A y por aquí está el B, podemos utilizar el mismo criterio que en los anteriores. El lado más en este caso está para el lado de A, Por lo tanto, el más de esta fuente de tensión estaría para el lado de A. Aquí estaría el más y aquí el menos, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres circuitos, estos tres sistemas son equivalentes, representan lo mismo. O sea que en un problema podemos reemplazar esto o por esto indistintamente. Ambos generan lo mismo, ¿de acuerdo? Ya, esa es la primera observación. Sigamos porque hay más observaciones que ver. Vamos con esta segunda observación.
Lo que hemos hecho por aquí es una transformación de fuentes entre una fuente independiente de tensión y una fuente independiente de corriente. Pero te cuento que se cumple exactamente lo mismo así tengas fuentes dependientes. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una fuente dependiente, supongamos una fuente dependiente de la tensión, por decir un valor Bx. Y aquí hay una resistencia, ya. Ahí te puedes dar cuenta que tienes una fuente de tensión con una resistencia en serie entre el punto A y el punto B. Entonces, esto podemos reemplazarlo por una fuente de corriente por acá. A ver, ahí. Una fuente de corriente por acá en paralelo con una resistencia. Recuerda, siempre es de esa forma la transformación de fuente, el cambio de fuente, ¿ya? Siempre de esa forma. Ahora, como estamos hallando el equivalente de este conjunto entre el punto A y el punto B, este equivalente también tendría que estar entre el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? Esta resistencia es exactamente la misma que acá. Esto recuerda que va a ser una fuente de corriente, donde la flechita de la fuente de corriente vamos a guiarnos del más de acá. El más de esta cosita está para el lado de A. Por lo tanto, la fuente de corriente, que por cierto, como te das cuenta, también es dependiente, igual que esta que es dependiente. Esa corriente es Ix. Ahora, hay una relación entre Ix y Vx, por supuesto, la misma relación de acá. O sea que Vx es igual a Ix por R, ¿de acuerdo? Muy bien, y esa es la relación entonces para hacer transformación de fuente. De aquí podemos concluir que la transformación de fuente se puede hacer tanto para fuentes independientes como para fuentes dependientes de la misma forma, ¿de acuerdo? Fuente de tensión con resistencia serie se convierte en una fuente de corriente con una resistencia paralelo. Ojo, también puede ser al revés, o sea, a partir de acá podemos retornar a esto. Eso ya depende de la situación que estemos analizando. ¿Listo? Muy bien, y una tercera y última observación con respecto a cómo van a aparecer las fuentes. Primero, supongamos que aquí yo tengo una fuente de tensión B sub 0 y el punto A está por acá y el punto B está por acá. ¿De acuerdo? Te comento, mira. Esta cosita de acá va a ser equivalente a este sistema en el siguiente aspecto. Primero, la fuente. Recuerda que la fuente de tensión que ves acá, el más está para el lado de A. Por lo tanto, en esta fuente de tensión también el más tiene que estar para el lado de A, porque recuerda que son equivalentes. Listo. Ahora, supongamos que él se llama R1 y él se llama R2. Ya, aquí tenemos una fuente de tensión con dos resistencias que están en serie. Esto es exactamente lo mismo que colocar aquí la resistencia R2 y colocar aquí la resistencia R1. Te preguntarás, ¿por qué da lo mismo? Lo que pasa es que estos tres elementos están en serie, por lo tanto a través de ellos pasa la misma corriente y al momento de resolver este circuito obtenemos el mismo resultado que analizarlo acá. O sea que da lo mismo, no importa el orden en el cual estén los elementos. A menos que te pidan alguna cosa en particular, como por ejemplo te pidan de repente el potencial o el voltaje de este punto. Ahí sí, ¿no? Porque este punto no es igual a este punto. Ahí sí hay que ser específicos, ¿de acuerdo? Pero si queremos analizarlo como conjunto, da lo mismo analizarlo de esta forma o de esta forma. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, echa la observación ahí. Ahora, vamos a ver que también en los problemas van a haber situaciones en las cuales vamos a tener varias fuentes como esta, una a continuación de otra, o varias fuentes como esta de repente en paralelo. Entonces vamos a ver cómo se analizan ese tipo de... Bien, entonces continuemos ahora con fuentes en serie. Ya, supongamos que nosotros tenemos tres fuentes en serie. Supongamos que aquí es más, menos, aquí es más, menos y aquí es menos, más. Supongamos que él es V1, V2 y V3. Y todo esto está entre el punto A y el punto B. Ya, puedes observar que esas tres fuentes están en serie, ¿cierto? La corriente que pasa por acá sería la misma que pasa por acá y la misma que pasa por acá. Están en serie. Siempre que tú tengas fuentes de tensión en serie, ya, todas ellas las puedes reducir a una sola.
Obviamente esa única fuente que vas a colocar tiene que estar entre el punto A y el punto B. Ahora, para colocar esta fuente de acá debes decidir qué cosa es lo que vas a decidir. ¿Dónde está el más y dónde está el menos? Porque podrían darse dos casos, ¿no? Dado que ese conjunto de fuentes las voy a reemplazar por su equivalente, o sea, por una sola fuente, podría pasar que esta fuente de acá tenga el más por arriba y el menos por abajo, o al revés, el más por abajo y el menos por arriba. Ya, el valor, si hablamos de valor absoluto, o sea, sin signo, es el mismo. Pero recuerda que como esto corresponde a una tensión, de repente tiene signo. Entonces vamos a ver la diferencia de cómo calcularlos. Ya, cuando tengas esta cosita, tú siempre guíate del más. El más está para el lado A. Entonces vas a sumar todas aquellas fuentes que su más esté para el lado de A. Por ejemplo, B1, el más está por acá, que sería para el lado de A. B1 está sumando, bueno, V1. El siguiente, V2, el más, fíjate que está para el lado de A, por lo tanto también está sumando. ¿Listo? Ahora fíjate, su más no está para el lado de A. El que está para el lado de A es el menos. Por lo tanto, en este caso, él va a restar. Menos V3. Y de esa forma, entonces, tenemos el valor de la fuente equivalente. Ahora, hagámoslo al revés. Supongamos que el más está para el lado de B. Por lo tanto, ahora todos aquellos más que estén para el lado de B en estas fuentes se van a sumar. Y los menos que están para el lado del B se van a restar. Por ejemplo, B1, V1, el menos está para el lado del B, por lo tanto se va a restar, o sea, menos V1. Luego V2, el menos está para el lado de B, por lo tanto se va a restar, menos V2. V3, el más está para el lado de B, por lo tanto se va a sumar, más V3. Como te das cuenta, esta referencia nos ayuda bastante. Y ahí tenemos entonces la diferencia de potencial. Si te das cuenta, o el voltaje, si te das cuenta, el valor de esto es igual al valor de esto, ¿cierto? Me refiero al valor sin signo. Ya, y eso pasa porque justamente aquí el más está arriba, el menos está abajo. Digamos que aquí la polaridad del más está arriba, el menos está abajo, y aquí tienen la polaridad inversa. Si aquí, por ejemplo, ¿no?, dando algún valor, hubiese salido aquí 5 volt, aquí hubiese salido menos 5 volts, lo cual tiene lógica, ¿no? Porque esto está al revés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este tipo de fuentes en serie solamente vamos a sumar de esta forma, teniendo en cuenta la referencia de hacia dónde apunta el más, ¿de acuerdo? Con eso sumamos, restamos, facilito. Ahora vamos con las fuentes de corriente. Supongamos que yo tengo tres fuentes de corriente de esta forma. Corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Entre los puntos A y B. Ya, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Sí o sí, obligatoriamente, esas tres corrientes son iguales. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque se supone que toda la corriente que pasa por este lado ingresa a este nodo y luego se va para arriba. Por lo tanto, I3 e I2 son iguales. Igual, toda la corriente que pasa por acá luego va hacia la derecha. Por lo tanto, I1 e I2 son iguales. ¿De acuerdo? Y de esa forma entonces ya tendremos esta ecuación, esta relación de acá. O sea que tres fuentes de corriente en serie que tienen la misma corriente se pueden reemplazar por una fuente de corriente que es igual a la corriente de cada una de ellas, ¿cierto? I1, recuerde que son iguales, ¿no? Así que I1, I2 o I3 puedes colocar cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Entre los puntos A y B. Ahora de repente te preguntarás, ¿no? ¿Y no podría darse el caso que alguno de ellos sea diferente? Físicamente no. Lo que pasa es que físicamente no puedes colocar por aquí un ampere y esperar que aquí aparezcan 2 amperes. Porque si por acá viene un ampere, ingresa a este nodo, si acá hay 2 amperes, faltaría un ampere, ¿cierto? Lo cual es absurdo, porque recuerda que según las leyes de Kirchhoff, la primera ley, la ley de corrientes, toda la corriente que ingresa a un nodo debe salir del nodo. Es por eso que esta corriente que ingresa a este nodo tiene que salir de ese nodo. Por eso las dos corrientes son iguales, de la misma forma ellos dos son iguales. ¿De acuerdo? Ya, recuerda que todos estos sistemas son equivalentes. Esto de acá es equivalente a esto y obviamente este de acá es equivalente a esto. ¿De acuerdo? Ah, por cierto, el sentido de la flechita, como te das cuenta, viene dado por el sentido de la flechita. Él apunta hacia A, él va hacia A y él va hacia A. Por lo tanto, el equivalente también va hacia A. Muy bien, vamos ahora con las fuentes en paralelo. Listo, continuamos con las fuentes en paralelo, ¿de acuerdo? Supongamos que aquí tengo tres fuentes de corriente. Una que va hacia arriba, vamos a llamarle I1.
otra que va hacia abajo, vamos a llamarle I2, y otra que va hacia arriba, voy a llamarle I3, ¿de acuerdo? Ya, a este punto de acá le voy a llamar A, y a este punto de acá le voy a llamar B. Quiero que todas estas fuentes se reduzcan a una sola fuente. Aquí A y aquí B. Aquí A y aquí B. Muy bien, ahora debo elegir cómo voy a colocar mi fuente de corriente equivalente. O sea, voy a colocar que la corriente va hacia arriba o va hacia abajo. Supongamos que yo quiero que mi fuente de corriente equivalente apunte hacia arriba. En este caso entonces vamos a sumar todas aquellas fuentes de corriente que apunten hacia A, porque esta fuente de corriente apunta hacia A. Por ejemplo, I1 apunta hacia A. I1, ya está. Pero I2 no apunta hacia A, no, apunta hacia B, está hacia abajo, ¿cierto? Como este I2 no apunta hacia A, estaría en sentido contrario, digamos, entonces este I2 se va a restar. ¿Listo? Ah, ya. I3 se va a sumar. Claro, I3 se suma porque I3 está apuntando hacia A. Más I3. Y listo, con eso entonces ya tenemos la fuente de corriente equivalente. Ahora, como te mencioné antes, lo que podría pasar es que nosotros decidamos que nuestra fuente de corriente, la flechita, no esté apuntando hacia arriba, sino que de repente esté apuntando hacia abajo. En este caso, apuntando hacia B. Por lo tanto, ahora vamos a sumar todas las corrientes que apuntan hacia B y vamos a restar todas las corrientes que no apuntan hacia B. Por lo tanto, la que apunta hacia B te das cuenta que es I2, sería entonces I2. Ya, te das cuenta que I1 no apunta hacia B, ¿cierto? Está apuntando hacia A, está apuntando en otra dirección, menos I1. Ya te das cuenta que I3 pasa lo mismo, ¿no? Está apuntando hacia A, no está apuntando hacia B, apunta en otra dirección. Restamos. A partir de acá te das cuenta entonces que esta corriente de acá en valor absoluto, es igual a esta corriente de acá en valor absoluto. La única diferencia entre ellos dos es el signo que denota el sentido, ¿no? Por eso esto de acá está en el sentido contrario a esto de acá. ¿De acuerdo? Por decir, ¿no? Si esto hubiese salido 10 amperes, esto sería menos 10 amperes. O al revés, si esto hubiese salido menos 10 amperes, esto sería 10 amperes. ¿De acuerdo? Y entonces, como te das cuenta, la única diferencia entre colocar la fuente hacia arriba o la fuente hacia abajo va a ser el signo. Pero si seguimos las pautas, vamos a obtener correctamente la corriente que está acá. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos con la fuente de tensión. A ver, una fuente de tensión por acá. Supongamos más, menos, más, menos, más, menos. Ya, B1, B2 y B3. Esta cosita entre el punto A y el punto B. Ya, primero, esas tres fuentes de tensión son las mismas. O sea, tienen el mismo valor. Así es. Lo que pasa es que esas tres fuentes de tensión están en paralelas. Por lo tanto, las tres están sometidas a la misma diferencia de potencial. Es por eso que las tres tienen la misma, el mismo voltaje. ¿De acuerdo? Y su equivalente también tiene el mismo voltaje, la misma tensión. Siempre, sí, siempre. ¿De acuerdo? Ya, es más, esto si tú colocas, o se puede hacer, ¿no? O sea, tú puedes colocar aquí una tensión, no sé, 7 voltios y una tensión de aquí de 10 voltios. ¿Se puede hacer la conexión? Sí se puede hacer, pero va a durar muy poco porque uno de ellos se va a quemar. Si deseas, lo puedes intentar, por ejemplo, en casita. Toma dos pilas, una pila pequeña de repente, no sé, de 5 volts, y toma otra pila un poquito más grande, no sé, digamos de 10 volts. Ya, y conéctalos con cablecitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a comenzar a calentar de una forma horrible. Sí, se van a calentar bastante, te puedes quemar inclusive. Y uno de ellos se va a dañar. Digamos que se daña el de acá se va a dañar. O sea que por eso no es correcto conectar fuentes de tensión de diferente voltaje. No es correcto porque se van a dañar. Lo correcto es que tú vas a colocar fuentes de tensión en paralelo, todas tengan el mismo voltaje, de tal forma que todas ellas se pueden reemplazar por uno solo. ¿De acuerdo? Ahora de repente te preguntarás, no, pero ¿cuál es la utilidad de hacer esto en la vida real, digamos, no? ¿No bastaría con colocar uno? Lo que pasa es que esto generalmente se hace cuando las fuentes de tensión soportan poca potencia.
Entonces, si yo coloco una fuente de tensión solita, esta no va a soportar toda la potencia que va a ser de repente consumida por ella. Lo que se hace entonces es colocar pequeñas fuentes de tensión y así cada una de ellas soporta una potencia diferente. De tal forma que ya no tienes una que soporta toda la potencia, sino que la potencia se va a repartir para cada una de ellas. Y eso es más sencillo de manejar, ¿cierto? Es mejor pequeñas fuentes que soportan poca potencia que una fuente que soporte gran potencia, ¿de acuerdo? Eso es a nivel aplicativo. Por eso la utilidad de este tipo de conexión. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado toda la teoría de transformación de fuentes. Ahora nos tocaría hacer ejercicios, pero eso ya lo veremos en otro videito. Entonces sería todo. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.